Soy Alex Harrison. Tengo 32 años, y en la fiesta del 30 aniversario de bodas de mis padres, una fiesta que yo pagué, mi propia madre me gritó que me fuera frente a un centenar de sus amigos y familiares. Antes de que les cuente cómo ese único y humillante momento llevó al colapso total y absoluto de su negocio familiar multigeneracional, háganme un favor y déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios de abajo. Siempre es bueno saber con quién estoy hablando. Los vasos de cristal sobre las mesas parecían vibrar con la fuerza de su voz. No eres bienvenido aquí. Vete. Mi madre, Marta, con el rostro convertido en una máscara de furia púrpura, señaló con un dedo tembloroso hacia las grandes puertas de roble del salón de baile. Un centenar de conversaciones murieron de repente. El cuarteto de cuerdas, que había estado tocando una melodía suave y elegante, vaciló hasta caer en un silencio discordante. Por un momento que se prolongó hasta la eternidad, lo único que pude oír fue el frenético zumbido en mis propios oídos. Vi a mi hermano menor, Ryan, el niño dorado, de pie junto a ella. Tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo, pero su nueva prometida, Vanessa, que estaba agarrada a su brazo, tenía una mirada de pura y venenosa satisfacción en su rostro. Mi padre, George, el hombre que se suponía que era mi protector, estaba un paso detrás de ellos, con la mirada fija en el intrincado diseño de la alfombra del salón de baile. Encogió los hombros, haciéndose más pequeño, deseando poder desaparecer. No dijo una palabra. Nunca lo hizo. No hubo ninguna explosión por mi parte, ni ninguna discusión a gritos. La ira que debería haber hervido había estado hirviendo a fuego lento durante tantos años que se había cocinado a presión en otra cosa, algo frío, duro y terriblemente claro. Miré directamente a mi madre, cuyo pecho se agitaba con rabia. Luego dejé que mis ojos se dirigieran a mi padre. Sostuve su mirada hasta que finalmente, dolorosamente, me miró a mí. Por una fracción de segundo, sus ojos se llenaron de una mezcla familiar de vergüenza e impotencia antes de desviarse de nuevo. Esa mirada fugaz fue toda la respuesta que necesitaba. Me enderecé la corbata, un gesto inútil de compostura en medio del caos total. Di un único y agudo asentimiento y dije una palabra, con la voz clara y firme en el silencio cavernoso, de acuerdo. Luego les di la espalda a todos y salí de ese salón de baile. No me apresuré, cada paso fue deliberado, medido. Podía sentir un centenar de pares de ojos quemándome la espalda mientras las pesadas puertas de roble se cerraban tras de mí con un suave y definitivo golpe sordo. No sentí vergüenza ni tristeza, me sentí libre. El aire del pasillo sabía más limpio. Sentado en el asiento del conductor de mi coche en el aparcamiento tenuemente iluminado, con el motor en silencio, no llamé a mis amigos para desahogarme. No me marché conduciendo hacia la noche. Respiré hondo y de forma constante y saqué mi teléfono, cuya pantalla era una luz azul intensa en la oscuridad. Primero, abrí mi correo electrónico. Fui a mi carpeta de borradores y encontré un correo electrónico que había redactado 2 días antes, un plan de contingencia que había rezado a Dios para no tener que necesitar nunca. El asunto era simple y brutal: rescisión del acuerdo de transferencia de acciones y cese del apoyo financiero. El destinatario era mi abogado, Daniel. Me quedé mirando la pantalla durante 10 segundos completos, con el pulgar suspendido sobre el botón de enviar. Era una declaración de guerra. Mi pulgar presionó hacia abajo. Un pequeño sonido sibilante indicó que se había ido, una flecha disparada al corazón de mi familia. A continuación, marqué la línea de servicio premium de mi tarjeta de crédito. Una voz agradable y profesional respondió al segundo tono. Buenas noches, dije, sin que mi voz traicionara ninguna emoción. Mi nombre es Alex Harrison. Me gustaría disputar un cargo. El importe es de $50.000. El proveedor es el Gran Oak Ballroom. ¿La razón? Servicios no prestados según lo acordado. Un capítulo de mi vida, una vida de intentos, acababa de terminar. Una guerra que nunca quise estaba a punto de comenzar, y yo acababa de disparar el primer tiro. Para entender por qué escribiría ese correo electrónico, por qué haría esa llamada, por qué detonaría una bomba de $50.000 en medio de mi familia, tienen que entender que esto nunca se trató de una fiesta. Se trató de una promesa. Se trató de mi abuelo. Mi abuelo, Arthur Harrison, era un hombre hecho de otra pasta. Volvió de la guerra de Corea con las manos encallecidas y una tranquila determinación.
Empezó Harrison Textiles con un solo telar de segunda mano en el garaje de su pequeña casa de la posguerra. Lo convirtió en un negocio local respetado, no a través de atajos o palabrería ingeniosa, sino a través de un trabajo implacable y un apretón de manos que era tan bueno como cualquier contrato. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos lo veían todo, especialmente a mí. Mientras que mis padres, Marta y George, veían mi obsesión con los libros y las computadoras como algo extraño, casi una desviación inconveniente de su mundo de cosas tangibles, mi abuelo veía un tipo diferente de fuerza. Él fue quien me compró mi primer juego de química, el que me enseñó a jugar al ajedrez, el que realmente escuchó cuando hablé de mis sueños. Recuerdo una tarde sofocante de verano. Debía tener unos 10 años. Llegué a casa con una cinta azul en la mano, con el pecho hinchado de orgullo. Había ganado la Feria de Ciencias del Condado por un modelo de volcán ridículamente complejo que realmente humeaba. Entré a trompicones por la puerta trasera, listo para un recibimiento de héroe, pero la casa estaba en silencio. Encontré una nota en la nevera: idos al torneo de fútbol de Ryan. Volveremos tarde. Era un torneo para las finales regionales, uno en el que ni siquiera estaba jugando. Era la mascota del equipo, un título que le habían dado después de fingir un esguince de tobillo para ausentarse de los entrenamientos durante 2 semanas. Me senté en los escalones del porche, con la cinta azul sintiéndose endeble en mis manos, la victoria con sabor a ceniza. Un poco más tarde, la vieja camioneta de mi abuelo retumbó en la entrada. Salió lentamente, con las articulaciones rígidas, y me vio sentado allí. No dijo nada al principio. Simplemente se sentó a mi lado, la vieja madera de los escalones crujiendo bajo su peso. ¿Qué tienes ahí, campeón?, preguntó, asintiendo con la cabeza hacia la cinta. Gané, murmuré, mirando mis zapatos. No están aquí. Miró la nota, luego me miró a mí. Puso su mano pesada y cálida sobre mi hombro, una mano que olía ligeramente a aceite de máquina y serrín. Tu cabeza, Alex, dijo, con su voz un rugido bajo y reconfortante, está hecha para grandes cosas, cosas que la mayoría de la gente no puede ver o entender. Eso es un regalo. No dejes que nadie te haga sentir que no lo es. Pero tu corazón, me tocó el pecho suavemente con un dedo grueso, tu corazón tiene que recordar de dónde viene. Este negocio, es más que solo tela e hilo. Es la historia de nuestra familia. Es mi historia. Cuídalo, ¿me oyes? Lo miré a los ojos, a sus ojos claros y honestos, y le prometí que lo haría. Esa promesa se convirtió en una estrella polar en mi vida. Años más tarde, cuando falleció, su testamento reveló que había dejado sus acciones restantes en la empresa en un fideicomiso. Lo había estructurado de tal manera que yo, y solo yo, pudiera comprarlas por un precio fijo cuando cumpliera 30 años. Era su manera de asegurarse de que un pedazo de mí, el hijo que nunca tuvo, siempre estuviera anclado a su legado. Ese precio era de $50.000. Así que la fiesta de aniversario no era solo un regalo fastuoso de un hijo exitoso, era el vehículo para que yo cumpliera esa promesa del lecho de muerte. Estaba comprando las acciones de mi abuelo y celebrando a mis padres al mismo tiempo. Se suponía que era un gesto hermoso y simbólico de sanación y unidad. Por supuesto, mi socia, Sara, pensó que era un tonto sentimental. Sara es mi opuesta en todos los sentidos, pragmática, poco sentimental, y podía oler un mal negocio a través de una pared de hormigón. Había sido mi socia desde que éramos 2 niños sin Blanca con una gran idea, y conocía la dinámica de mi familia mejor que nadie. 2 semanas antes de la fiesta, me llamó a su oficina. Nuestra empresa, una empresa de tecnología que había construido desde cero, ocupaba un espacio elegante y moderno de vidrio y acero pulido. Era un mundo aparte de las oficinas polvorientas y anticuadas de Harrison Textiles. En su enorme monitor curvo, tenía los estados financieros de ellos extendidos como las sombrías radiografías de un paciente. Alex, necesitamos tener una conversación seria, dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. Señaló la pantalla. Hice una inmersión profunda en Harrison Textiles como me pediste. No es solo malo, Alex, es catastrófico. Es un negocio de legado, Sara. Es cíclico, dije, con las palabras defensivas con sabor a cartón en mi boca. Esto no es un ciclo, esto es una espiral de la muerte, replicó, girando el monitor hacia mí. Mira, su relación deuda-capital es una locura.
Están usando nuevos préstamos con intereses altos para hacer pagos de préstamos más antiguos, con intereses ligeramente menos altos. Su inventario es obsoleto. Sus cuentas por cobrar están envejeciendo más allá de los 120 días. ¿Y sus márgenes de beneficio? Bueno, no hay ninguno. Ryan lo está dirigiendo como su feudo personal, y tus padres lo están permitiendo. Estos $50.000 no es una inversión, eres tú tapando un solo agujero en una presa que está a punto de estallar. Es una promesa a mi abuelo, repetí, apretando la mandíbula. Estoy comprando sus acciones. Es simbólico. Sara se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose de exasperación a genuina preocupación. Lo entiendo. De verdad que sí. Sé lo mucho que significó tu abuelo para ti. Pero tu familia, Alex, no opera con símbolos. Operan con supervivencia. No ven tu promesa, ven una línea de vida. Ven un cheque en blanco. Por favor, solo ten cuidado. Entra con los ojos abiertos. Debería haberla escuchado. Cada señal de alerta que señaló era una que ya había visto e ignorado deliberadamente. Estaba tan desesperado porque este único y grandioso gesto finalmente funcionara, para finalmente ganarme un asiento en la mesa, que me cegué a la verdad. La esperanza era una droga. Esta dinámica había envenenado toda mi vida. Cuando obtuve una beca académica completa para una de las mejores escuelas de ingeniería, la primera reacción de mi madre, después de una breve y tensa sonrisa, fue, bueno, eso es un alivio. Ahora no tenemos que preocuparnos por eso. Necesitamos ahorrar cada centavo para el título de negocios de Ryan. Ryan, que apenas se había graduado de la escuela secundaria con un promedio de D y que abandonaría el colegio comunitario 2 veces antes de que mi padre le diera un trabajo de lástima en la empresa familiar. Recordé el día en que Ryan, entonces de 18 años, estrelló el nuevo Mustang que mis padres le habían comprado para su graduación. Había estado bebiendo con amigos y lo envolvió alrededor de un poste telefónico. Nadie resultó herido de gravedad, un milagro, en realidad, pero el coche era un acordeón de metal aplastado. Nunca había visto a mi madre tan frenética. No le gritó, no lo castigó. Corrió a la escena y lo abrazó al costado de la carretera, meciéndolo como si fuera un niño pequeño que se hubiera caído de su bicicleta, susurrando, «Está bien, cariño. Está bien. Mamá lo arreglará. Haremos que todo desaparezca». Pasó una semana al teléfono con abogados y agentes de seguros caros, tirando de todos los hilos que pudo para enterrar el incidente, para evitar que apareciera una conducción bajo los efectos del alcohol en su expediente, para proteger su futuro. A partir de ese día, entendí que el amor de mi madre por Ryan no era solo favoritismo, era una obsesión desesperada, temerosa y absorbente. Lo veía como frágil, una extensión de sí misma, y cualquier fracaso suyo era un fracaso catastrófico de ella. Mi independencia, mi éxito, se convirtieron en un duro foco que brillaba sobre sus insuficiencias. Cuanto más lograba por mi cuenta, más parecía resentirme por ello, y más lo mimaba, protegiéndolo de un mundo que me vi obligado a navegar por mi cuenta. Así que, una semana antes de la fiesta, cuando me senté con mi padre en su oficina polvorienta con paneles de madera para firmar los documentos finales para la transferencia de acciones, ignoré el ligero temblor en su mano mientras deslizaba los documentos por el escritorio. Ignoré la forma en que no podía mirarme a los ojos, centrándose en cambio en un punto de la pared justo sobre mi hombro. «Esto es algo bueno, hijo», murmuró, con la voz espesa. «Tu abuelo estaría muy orgulloso». Una oleada de orgullo, tonta e ingenua, se elevó en mi pecho. Estaba haciendo lo correcto. Estaba cerrando la brecha entre mi mundo de código y algoritmos y su mundo de telares y libros de contabilidad. Estaba honrando a mi abuelo. Estaba invirtiendo en mi familia. Mientras conducía hacia esa fiesta, con la confirmación del pago de $50.000 en mi billetera digital, me permití sentir ese parpadeo de esperanza de un niño de 10 años una última vez. Esta vez, me dije, sintiendo el peso de la promesa que estaba a punto de cumplir, esta vez será diferente. Fue diferente, sin duda, pero no de ninguna manera que pudiera haber imaginado. El Gran Oak Ballroom era un lugar que intentaba desesperadamente aferrarse a una época pasada de elegancia, una metáfora perfecta de las aspiraciones de mis padres. Las arañas de cristal colgaban de los altos techos ornamentados, proyectando un brillo cálido e indulgente sobre las mesas cubiertas con pesados manteles blancos. Pero si mirabas de cerca,
Podías ver las manchas de agua en las baldosas del techo y el ligero desgaste en las cortinas de terciopelo. Era una hermosa ilusión. Cuando entré, un acomodador con una sonrisa impersonal y practicada marcó mi nombre en una lista en un portapapeles. Ah, señor Harrison, por aquí. Me condujo más allá de las mesas redondas cerca del frente, más allá de los rostros sonrientes de los amigos de mis padres, más allá de la larga mesa principal que era claramente el centro del universo esta noche. Me condujo a la mesa 17. Estaba escondida en un rincón oscuro, a tiro de piedra de las puertas batientes de la cocina, ofreciendo una vista encantadora de los camareros entrando y saliendo con bandejas de platos sucios. El mensaje fue tan sutil como un puñetazo en el estómago. Tomé mi asiento. Desde mi punto de vista, tenía una vista clara de la mesa principal. Mis padres, Marta y George, estaban sentados en el centro, radiantes, y sentados en los lugares de honor a ambos lados de ellos estaban mi hermano, Ryan, y su nueva prometida, Vanessa. Por supuesto. Escaneé la habitación, y mi estómago se tensó. Reconocí a muchos de los invitados, y no eran solo viejos amigos de la familia. Vi al señor Henderson, que era dueño de la empresa de tintes a la que Harrison Textiles debía una fortuna. Vi al gerente del banco local que tenía su principal préstamo comercial. Vi a un puñado de otros proveedores y acreedores, todos vestidos con sus mejores galas dominicales, bebiendo champán. Mi padre, George, estaba haciendo rondas, moviéndose de mesa en mesa, con su sonrisa un poco demasiado amplia, su apretón de manos un poco demasiado firme. Parecía menos el anfitrión de una fiesta de celebración y más un político trabajando en una habitación, apuntalando votos, asegurando a sus electores que todo estaba bien. Un nudo frío de temor comenzó a formarse en mi estómago. Esto no era una celebración, era una representación cuidadosamente escenificada en beneficio de sus acreedores. Vanessa, una mujer de rasgos afilados que trabajaba como contable junior en alguna empresa de nivel medio, siempre me había mirado con una mezcla mal disimulada de envidia y desdén. Ella veía mi éxito no como algo que me había ganado, sino como algo que se le había negado injustamente a ella y a Ryan. Esta noche, ella estaba en su elemento, la reina consorte. Ella y mi madre tenían las cabezas juntas constantemente, susurrando como colegialas. De vez en cuando, sus ojos se dirigían en mi dirección, seguidos de una sonrisa compartida y cómplice. No necesitaba escuchar las palabras para conocer su contenido. Míralo sentado solo en su traje de $1000. Supongo que el dinero no puede comprarte una personalidad. Probablemente piensa que todo esto se trata de él. Tan arrogante. Traté de elevarme por encima de eso. Estaba aquí para honrar a mis padres. Estaba aquí para cumplir una promesa a mi abuelo. Durante una pausa en los interminables discursos autocomplacientes, me dirigí hacia la mesa principal, con una copa de champán en la mano como una ofrenda de paz. Mamá, papá, comencé, tratando de inyectar calidez en mi voz, felicidades por 30 años. Ese es un hito increíble. Les deseo muchos más a ambos. Mi madre me dio una sonrisa tensa y frágil que no llegó a sus ojos. Gracias, Alex, por la contribución, dijo, con la palabra contribución como si fuera un gasto comercial, no un regalo de un hijo. Antes de que pudiera responder, Vanessa, siempre la oportunista, se deslizó en la conversación, entrelazando su brazo posesivamente con el de Ryan. Oh, Alex, es tan maravilloso que hayas podido venir, arrulló, con su voz goteando una falsa dulzura que me puso los dientes de punta. Y el momento perfecto. Ryan y yo tenemos noticias muy especiales propias. Ryan, que parecía un ciervo atrapado en los faros de un camión que se acercaba como de costumbre, se aclaró la garganta nerviosamente. Sí, estamos comprometidos. Buscó a tientas en su bolsillo y sacó un anillo que era demasiado grande y llamativo para el delgado dedo de Vanessa. Oh, vaya, eso es fantástico. Felicidades, dije, y a pesar de todo, lo decía en serio. Una pequeña parte de mí siempre querría que mi hermano pequeño fuera feliz. Levanté mi copa hacia Ryan y Vanessa. Que tengan una vida de felicidad. El rostro de Vanessa se endureció instantáneamente. Su actuación para la multitud había terminado. Se volvió hacia mi madre, con el labio inferior temblando de indignación teatral. ¿Ves? ¿Puedes creerlo? Está tratando de que todo se trate de él.
Se suponía que este era nuestro momento para anunciárselo a la familia, y lo está secuestrando con su brindis. Estaba atónito. Estaba tratando de... ¿qué? Los estaba celebrando a ellos. Pero mi madre, ya predispuesta a ver lo peor de mí, compró la actuación con anzuelo, línea y plomada. Alex, por una vez en tu vida, no puedes hacer que todo se trate de ti, siseó, con la voz baja y venenosa para que las mesas cercanas no pudieran oírla. Esta es nuestra noche, y es la noche de Ryan. Deja de intentar robar el protagonismo. Fue entonces, en ese momento de silencio atónito, que escuché el susurro que lo cambió todo. Vanessa, pensando que me estaba tambaleando por el ataque de mi madre, se inclinó cerca del oído de Ryan. Su susurro fue agudo, de pánico y absolutamente claro en el relativo silencio. Solo sácale el cheque esta noche. Eso es todo lo que importa, respiró. Ya le dije al gerente del banco que tenemos una inyección de efectivo de $50.000. Si podemos mostrarles el cheque el lunes por la mañana, aceptarán reestructurar el préstamo. No te atrevas a arruinar esto, Ryan. Y ahí estaba. La cortina no solo fue retirada, fue hecha trizas. El nudo frío en mi estómago se convirtió en un bloque sólido de hielo. Mi promesa a mi abuelo, mi gesto de unidad familiar, mi esperanza de reconciliación, todo había sido retorcido en un instrumento financiero. Era colateral. Era un accesorio en su desesperada y patética obra para mantenerse a flote un día más. Debo haber parecido tan conmocionado como me sentía, porque ahí fue cuando mi madre decidió escalar las cosas hasta su conclusión final y brutal. Vio la mirada en mi rostro, no como el profundo dolor que era, sino como juicio, como condescendencia. ¿Qué es esa mirada en tu rostro?, exigió, elevando ahora su voz, llamando la atención de las mesas cercanas. ¿Crees que eres mucho mejor que nosotros, verdad? Viniendo aquí con tu traje elegante y tu gran dinero, despreciando el trabajo de nuestras vidas, a tu padre y a tu hermano. Mamá, eso no es lo que está pasando, dije, con mi propia voz tensa mientras trataba de evitar que temblara. Esto no es lo que pensaba que era. Sé exactamente lo que está pasando, respondió ella, con la voz ganando volumen y un tono estridente. Vienes aquí, tiras tu dinero para hacerte sentir importante e intentas arruinar la felicidad de tu hermano en su noche especial. Ya he tenido suficiente de tu arrogancia. Miré a mi padre, con los ojos suplicándole. Haz algo. Di algo. Sé un padre. Él solo miró al suelo, una estatua de cobardía, un monumento a una vida de complicidad silenciosa. Ahí fue cuando ella asestó el golpe final. Dando un paso adelante, bajó la voz a un susurro teatral y tembloroso que era de alguna manera más fuerte y penetrante que un grito. Ni siquiera puedo soportar mirarte, dijo, con sus palabras cargadas del veneno de toda una vida de resentimiento. Esta es una celebración para la familia, ¿y tú? Su voz goteaba desprecio. Tú no eres familia. Luego se volvió hacia el resto de la sala, con los brazos extendidos como si fuera una actriz trágica en el escenario. Su voz se elevó a un grito total y escalofriante. No eres bienvenido aquí. Vete. La acusación, el destierro, pendían en el aire, espesos y sofocantes. Vi al señor Miller, un hombre que había sido el amigo más cercano de mi abuelo, un líder empresarial respetado por derecho propio, mirando nuestra mesa, con el rostro convertido en una máscara de sorpresa y profunda decepción. Vi a de Carol, la propia hermana de mi madre, con la mano cubriéndose la boca horrorizada. Pero nadie habló por mí. Ni una sola persona. Mi decisión fue tomada en ese momento de absoluto y resonante silencio. Ya no se trataba de ira, se trataba de una claridad terrible y final. Yo era una herramienta para ellos. Mi amor, mi esperanza, mi promesa, todos eran solo activos para ser apalancados, un medio para un fin. Les di exactamente lo que querían. Me fui. Mi silencioso de acuerdo no fue una rendición, fue una aceptación de la verdad. Mientras caminaba ese largo y solitario camino hacia la salida, sentí que toda la actuación se derrumbaba detrás de mí, la fachada cuidadosamente construida de la feliz y exitosa familia Harrison haciéndose añicos en 1.000.000 de pedazos. Finalmente me habían echado oficialmente de la familia. Simplemente no se dieron cuenta de que yo era quien sostenía todo el edificio. El viaje a casa fue una nebulosa de luces de la calle y silencio. No hubo música alimentada por la ira,
ni llamadas telefónicas llorosas. Solo hubo un vacío profundo y hueco, un vacío donde solían estar 32 años de esperanza y esfuerzo. El agujero de $50.000 en mi cuenta bancaria no era nada comparado con el vacío que se había abierto en mi vida. Había estado tratando de comprar mi camino hacia una familia que ya me había vendido por el precio de una prórroga de préstamo. Mi apartamento, generalmente mi santuario de líneas limpias, orden tranquilo e impresionantes vistas de la ciudad, se sentía frío y estéril, se sentía como una suite de hotel. Me senté en mi costoso sofá de cuero, con las luces parpadeantes de la ciudad extendiéndose debajo de mí como una manta de joyas esparcidas, y por primera vez, no vi una vista que me había ganado. Vi una jaula dorada que había construido para mí mismo, una vida meticulosamente estructurada en torno a tratar de ganarme la aprobación de personas que eran fundamentalmente incapaces de darla. Toda la base de mi motivación era una mentira. Esa noche, hice algo que había estado posponiendo durante años, algo que siempre había considerado una debilidad. Busqué en línea y encontré el sitio web de un terapeuta muy recomendado. Llené el formulario de nuevo paciente, con mis dedos moviéndose mecánicamente sobre el teclado, y reservé la cita virtual disponible más pronto. Era para la tarde siguiente. A la mañana siguiente, la tormenta que había desatado comenzó a tocar tierra. Comenzó no con una explosión, sino con una serie de silenciosos pins digitales. Mi bandeja de entrada se inundó de correos electrónicos, todos reenviados de mi abogado, Daniel. Los asuntos eran una sinfonía de pánico corporativo y furia, urgente, factura impagada ⁇ 743b, de Grano Ag Volume, notificación formal de disputa, evento del 30 aniversario de Harrison, demanda final de pago, Classic Catering. Intercalado entre ellos había un solo correo electrónico cortante de un abogado que no reconocí, un tal señor Finch. El asunto, incumplimiento de contrato, acuerdo familiar Harrison. Leí el correo electrónico. Estaba lleno de amenazas legales fanfarronas, hablando sobre compromisos verbales y dependencia perjudicial. Ya estaban tratando de convertir mi promesa a mi abuelo en un contrato legalmente vinculante para rescatarlos. Era tan audaz, tan retorcido, que era casi divertido. Pensaban que podían demandarme por una promesa que habían profanado tan completa y públicamente. Se los reenvié todos a Daniel con una nota simple de 2 palabras: ocúpate de esto. Su respuesta llegó en minutos: ya estoy en ello. No te involucres con ellos directamente. Deja que hablen conmigo. Más tarde ese día, tuve mi primera videollamada con la doctora Evans. Era una mujer de unos 60 años con ojos amables e inteligentes y un comportamiento tranquilo y sensato que respeté de inmediato. Le conté toda la sórdida historia, desde la promesa de mi abuelo en el porche hasta el grito de mi madre en el salón de baile. Esperaba lástima, o tal vez un diagnóstico clínico de mi obvia disfunción emocional. En cambio, ella solo escuchó atentamente, asintiendo lentamente. Cuando terminé, se quedó callada por un momento. Suena, dijo finalmente, con su voz suave pero firme, completamente agotador. La simplicidad de sus palabras, la pura precisión de ellas, casi me quebró. Lo ha sido, admití, con la voz llena de una emoción que no podía nombrar. Era el alivio de ser visto. Alex, dijo, con su mirada fija y directa a través de la pantalla, en familias con dinámicas como la tuya, todos inconscientemente asumen un papel para mantener el sistema, por roto que esté, en equilibrio. Por lo que me has contado, tu hermano fue elegido como el niño dorado, el que no puede hacer nada mal y debe ser protegido a toda costa. Tus padres son los facilitadores, sacrificando todo, incluidos sus otros hijos, para mantener esa protección. Y tú, Alex, has sido elegido para el papel de Salvador. La miré fijamente. ¿El Salvador? Sí. Eres el que se supone que es estable, exitoso e infinitamente ingenioso. Eres el que aparece con tu éxito y tu dinero para solucionar los problemas que los demás crean. Tu éxito no solo los pone celosos, también los hace sentir seguros. Te resienten por ello, pero también dependen de ello. Es una trampa terrible y paradójica. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Ahora, dijo, con una pequeña sonrisa cómplice en sus labios, acabas de renunciar a tu papel. Has abandonado el escenario en medio del acto más importante de la obra. Y ahora, por primera vez, no tienen ningún salvador.
tienen que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. La verdadera pregunta es, Alex, ¿estás preparado para enfrentar las consecuencias de las tuyas? ¿Estás preparado para manejar la culpa que intentarán echarte por ya no desempeñar tu papel? Su pregunta quedó suspendida en el aire mucho después de que terminara la llamada. ¿Estaba preparado? Había pasado toda mi vida limpiando sus desastres, emocional y financieramente. Renunciar a ese papel se sentía como cortarse una extremidad. Había una extraña y tóxica culpa royéndome, el sentimiento profundamente arraigado e irracional de que era responsable de ellos, de que los había abandonado en su momento de necesidad, aunque ellos mismos habían fabricado esa necesidad. Esa noche, mi teléfono zumbó. Era un mensaje de texto de un número que no reconocí. Alex, soy tu tía Carol. Lo siento mucho, mucho por lo que pasó en esa fiesta. Lo que hizo mi hermana fue imperdonable. Estaba demasiado conmocionada para decir algo en ese momento, y me arrepentiré de eso para siempre, pero solo quería que supieras que no todos en esa habitación estaban de acuerdo con ella. Estoy de tu lado. Una pequeña grieta de luz en la oscuridad sofocante. Le envié un mensaje de texto de vuelta con un simple, gracias, Carol. Significa más de lo que sabes. Pero sabía que la tormenta estaba lejos de haber terminado. Los correos electrónicos y las amenazas legales eran solo las primeras descargas. La verdadera confrontación, la personal, aún estaba por llegar. Pasé el resto del día en un extraño e inquietante limbo, atrapado entre el alivio estimulante de la liberación y la poderosa atracción gravitacional de toda una vida de deber. Había salido del salón de baile, pero una parte de mí todavía estaba de pie en esa esquina fría y solitaria, esperando una disculpa que sabía con absoluta certeza que nunca llegaría. La doctora Evans tenía razón. La obra estaba en caos, y los actores principales estaban a punto de venir a buscar a su estrella desaparecida. No irrumpieron en mi oficina. No me emboscaron en público. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado desordenado. Sus métodos siempre fueron más insidiosos. Vinieron a mi casa. 3 días después de la fiesta, un jueves por la tarde, mi portero me llamó. Señor Harrison, su familia está aquí para verlo. Las palabras fueron pronunciadas en un tono plano y neutral, pero cayeron como un puñetazo en el plexo solar. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un pájaro frenético tratando de escapar de su jaula. Esto era todo. La confrontación. Respiré hondo, caminé hacia el espejo en el pasillo y me enderecé la camisa. Me miré a los ojos. No más rescates, me dije a mí mismo. Solo la verdad. Hazlos subir, dije al intercomunicador, con la voz sorprendentemente tranquila. Cuando abrí la puerta, parecían más pequeños de lo que recordaba. La ira y la arrogancia de la fiesta se habían evaporado, reemplazadas por una desesperación raída. El rostro de mi madre estaba pálido y demacrado, sus ojos hinchados y rodeados de rojo. La furia se había ido, reemplazada por una ansiedad cruda y roedora. Mi padre parecía una década mayor, con los hombros permanentemente encorvados como bajo un peso invisible. Y Ryan solo parecía perdido, como un niño que se había alejado de sus padres en el centro comercial, con su bravuconería habitual completamente desaparecida. No los invité a entrar, no en el sentido tradicional. Simplemente me aparté de la puerta, un centinela silencioso y sin sonreír, y los dejé entrar. Se arrastraron hacia el espacioso vestíbulo de mi apartamento, con sus zapatos desgastados luciendo fuera de lugar en los pisos de madera pulida. Miraron a su alrededor mi hogar, un espacio que había construido con mi propio éxito, como si fuera un país extranjero, un lugar que no podían comprender. Mi padre, previsiblemente, fue el designado para hablar primero, para ser la voz de la razón. Su propia voz era ronca, débil. Alex, nosotros, necesitamos hablar sobre el acuerdo. ¿El acuerdo?, pregunté, con la voz peligrosamente tranquila. No me moví de mi lugar junto a la puerta. Los dejé parados torpemente en medio de la habitación. No estoy seguro a qué acuerdo te refieres. ¿El que acordé honrar a mi abuelo, o el que ustedes acordaron humillarme frente a 100 personas? Hijo, no lo hagas, suplicó mi padre, dando un medio paso hacia adelante. Esto es serio. El dinero, Alex, interrumpió mi madre, con la voz temblando con un pánico apenas reprimido. Las cortesías habían terminado.
Los proveedores de catering, el salón de baile, la floristería, no paran de llamarnos. Están amenazando con demandarnos. Tú empezaste esto. Tienes que arreglarlo. ¿Arregla esto? Repetí las palabras lentamente, dejándolas flotar en el aire como veneno. Finalmente me moví, pasando junto a ellos hacia la sala de estar. No me senté, me quedé de pie junto a mis grandes ventanas, con la extensa ciudad detrás de mí como mi propio ejército personal. Miré de ella a mi padre, luego a Ryan. Creo que tus palabras exactas fueron, fuera, dije. Dejaste muy claro que yo, y por extensión mis recursos, ya no eran bienvenidos en vuestras vidas. Simplemente estaba honrando vuestra petición. No seas tan dramático, Alex, murmuró Ryan, encontrando una pizca de su vieja arrogancia reflexiva. Sabes que no lo dijimos en ese sentido. Me reí, un sonido frío, amargo, sin humor que resonó en la habitación de altos techos. Oh, creo que lo dijiste en serio, Ryan, cada palabra. Pero tienes razón, no estamos aquí para hablar de mis sentimientos. No estáis interesados en ellos. Estamos aquí para hablar del acuerdo. Caminé hacia la elegante y moderna mesa de centro que se encontraba en el centro de la habitación. Sobre ella había una carpeta negra delgada. La recogí. Le pedí a mi abogado, Daniel, que revisara nuevamente el acuerdo de transferencia de acciones, dije, con la voz tan fría y dura como la mesa de cristal. Miré directamente a mi padre. Es una lectura fascinante. Como con la mayoría de los acuerdos de esta naturaleza, se basa en una cláusula estándar de buena fe y trato justo. Legalmente asume que la empresa por la cual se compran las acciones está operando de manera transparente, honesta y legal. Dejé que eso calara. Vi un destello de pánico en los ojos de mi padre. Sabía a dónde iba esto. Lo que me lleva a esto, dije, bajando la voz. Abrí la carpeta y deslicé un documento sobre la superficie pulida de la mesa hacia él. Era una copia del acuerdo de transferencia de acciones que ambos habíamos firmado. Luego saqué un segundo documento y lo coloqué cuidadosamente encima del primero. Era una serie de extractos bancarios, no míos. Eran de una empresa fantasma llamada RV Ventures LLC, registrada a un apartado de correos, y el único firmante era mi hermano, Ryan Harrison. Los extractos mostraban una serie de transferencias bancarias grandes y regulares de la cuenta operativa principal de Harrison Textiles a esta empresa fantasma. Resulta, continué, con los ojos fijos en Ryan, que se había puesto blanco como la cal, su rostro parecía una hoja de papel, que mi querido hermano ha estado usando el negocio familiar como su hucha personal durante la mayor parte de 2 años, sacando préstamos contra los activos de la empresa, activos que no poseía por completo, y luego canalizando el dinero a esta aventura paralela suya, una aventura que, debo agregar, quebró espectacularmente hace unos 6 meses. Ha estado manipulando los libros, moviendo los números, tratando de encubrir sus huellas. Pero un buen auditor forense, y créeme, contraté al mejor, puede encontrar cualquier cosa. Miré a mis padres, cuyos rostros se habían arrugado por el horror y la incredulidad, no por las acciones de Ryan, sino por el hecho de que yo las había descubierto. Lo sabíais, dije. No era una pregunta, era una declaración de hecho. Ambos sabíais que la empresa estaba vaciada. Sabíais que se estaba ahogando en deudas creadas por sus errores. Sabíais que los libros eran una obra de ficción. Mi madre abrió la boca, un jadeo estrangulado escapó, pero no siguieron palabras. Miró a su precioso hijo, su niño de oro, con ojos llenos de terror. La fiesta, dije, conectando los puntos finales para ellos, mi voz entrelazada con el hielo de la creciente comprensión. El regalo de $50,000. Nunca se trató del legado de mi abuelo. Nunca se trató de vuestro aniversario. Fue un esfuerzo desesperado de último minuto para obtener una inyección de efectivo para pacificar a vuestros acreedores el tiempo suficiente para asegurar otro préstamo para encubrir su fraude. No solo queríais mi dinero, queríais hacerme un cómplice involuntario. Queríais que mi pago de buena fe fuera el ingrediente final en vuestro tóxico y fraudulento guiso. Silencio. El único sonido en la habitación era el leve zumbido del tráfico de la ciudad muy abajo, a un mundo de distancia de este sofocante drama familiar. El término legal para lo que hizo, dije, bajando la voz a un susurro casi mientras miraba a Ryan, es malversación de fondos.
El término legal para lo que vosotros dos hicisteis, miré a mis padres, al ocultarlo a sabiendas e intentar asegurar fondos bajo falsos pretextos, es conspiración para cometer fraude. Golpeé la carpeta con un solo dedo. El sonido fue como un mazo golpeando. El acuerdo de compra de acciones es nulo y sin efecto. No hubo buena fe. No hubo trato justo. Solo hubo engaño. Por lo tanto, no tenéis ningún derecho sobre mi dinero. No tenéis ningún derecho sobre mí. Mi madre finalmente se rompió. Un sollozo, un sonido terrible y desgarrador, salió de su garganta. Se hundió en mi sofá, con la cara entre las manos. Solo estábamos tratando de protegerlo, lloró, sus palabras apagadas e incoherentes. ¿Es tu hermano? ¿Y qué soy yo?, pregunté, la pregunta llena del dolor acumulado de mil desaires, 1.000.000 de momentos de ser el segundo mejor, de ser la solución pero nunca el sol. ¿Qué soy yo para vosotros? Nadie tenía una respuesta. Solo miraban, sus rostros una mezcla de vergüenza, miedo y derrota. Caminé hacia la puerta y la abrí, dejando que la luz del pasillo se derramara en la tenue habitación. Creo que esta conversación ha terminado. Se fueron por donde vinieron, envueltos en un manto de silencio humillado. Mi padre no me miraba. Ryan pasó tambaleándose como en un aturdimiento. Mi madre fue la última en irse, con el rostro cubierto de lágrimas, pero sus ojos, cuando se encontraron con los míos por una fracción de segundo, no contenían remordimiento, sino un destello de puro odio absoluto. Cuando la puerta se cerró con un clic, no sentí triunfo. No sentí la dulce satisfacción de la venganza. Simplemente sentí el peso aplastante de la verdad. Había ganado. Les había puesto en jaque mate con hechos y cifras. Pero en el proceso, me había visto obligado a demostrar más allá de toda duda que la familia en la que había pasado toda mi vida tratando de ganarme un lugar nunca había existido realmente. Los días que siguieron se definieron por una tranquilidad profunda e inquietante. Los correos electrónicos enojados de los proveedores cesaron. Las bravuconadas amenazas legales del señor Finn desaparecieron. Parecía que mi movimiento final en el tablero de ajedrez había sido tan decisivo, tan absolutamente final, que había dispersado todas las demás piezas del tablero. El silencio de mi familia era absoluto, una pared digital y emocional que era más imponente que cualquier pelea a gritos. Era un silencio que a menudo había anhelado, pero ahora que lo tenía, se sentía pesado y antinatural, como la inquietante quietud en el aire después de que un tornado devastador hubiera pasado, dejando solo restos a su paso. 2 semanas después, la noticia salió a la luz. No fue un titular dramático, solo un pequeño aviso seco en la edición en línea de la revista de negocios local en la sección de quiebras y ejecuciones hipotecarias. Harrison Textiles LLC se declara en bancarrota según el capítulo 7. Era un párrafo corto y apático que enumeraba deudas insuperables, la incapacidad de obtener más financiación y la próxima liquidación de todos los activos. La empresa que mi abuelo había construido con sus propias manos, la empresa que se suponía que era la historia de nuestra familia, había terminado oficialmente. Estaba siendo desmantelada, inventariada y vendida por partes. Leí el artículo en mi teléfono, sentado en mi oficina limpia y ordenada con vistas a la bulliciosa ciudad. No hubo un aumento de victoria, ni una sensación de ya os lo dije. Solo había un dolor profundo, profundo y hueco, un dolor por mi abuelo, por su arduo trabajo y su integridad simple, un dolor por el niño de 10 años en los escalones del porche que una vez creyó que el amor de su familia era algo que podía ganarse si se esforzaba lo suficiente, si fuera lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitoso. Esa tarde, tuve otra sesión con la doctora Evans. Le conté sobre el aviso de bancarrota. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó, su voz suave, invitando a la honestidad. Vacío, confesé, la palabra se sentía inadecuada. Siento que yo fui quien quemó todo hasta los cimientos. El legado de mi abuelo. Siento que yo fui quien lo destruyó. La doctora Evans escuchó, con una expresión pensativa. Déjame preguntarte algo, Alex, dijo después de un momento. ¿Qué era para ti el verdadero legado de tu abuelo? ¿Era la empresa en sí, una colección de edificios, maquinaria, activos y pasivos, o eran los principios sobre los que la construyó, integridad, honestidad, calidad, un buen nombre? Los principios, por supuesto, dije sin dudar. ¿Y esos principios se estaban honrando en la forma en que se estaba gestionando la empresa en sus últimos años?, preguntó, su pregunta una sonda suave pero precisa.
No admití, la verdad aguda y clara. Todo eran mentiras, engaños. Era una fachada podrida. Entonces no destruiste su legado, dijo, sus palabras aterrizando con la fuerza de una revelación. Te negaste a participar en su profanación. Te negaste a que su buen nombre fuera enterrado bajo una montaña de fraude y engaño. A veces, Alex, lo más honorable y amoroso que puedes hacer por algo es dejarlo ir para que pueda terminar con la dignidad que merece en lugar de permitir que se convierta en una versión corrupta e irreconocible de sí mismo. Sus palabras fueron una llave que giró una cerradura en lo profundo de mí que ni siquiera sabía que estaba oxidada. El pesado sudario de culpa, la sensación irracional de que yo era el villano de la historia, comenzó a levantarse, reemplazado por una frágil sensación de paz. No había sido el verdugo, había sido el que se negó a seguir financiando una muerte lenta, dolorosa y deshonesta. El proceso de desenredarme de los restos fue lento y clínico. Hubo reuniones legales, llamadas telefónicas con el administrador concursal. Me vi obligado a proporcionar la evidencia de la malversación de Ryan. No lo hice por despecho o venganza, sino por una simple y clara necesidad de que la verdad constara en el registro oficial. Se lo debía a la memoria de mi abuelo. A través de la red legal, me enteré de que Ryan, enfrentando la muy real amenaza de cargos penales, había aceptado un acuerdo de culpabilidad que involucraba multas masivas, un largo periodo de libertad condicional y cientos de horas de servicio comunitario. Mis padres habían vendido su gran casa familiar, la casa donde crecí, la que estaba llena de tantos recuerdos complicados, para cubrir sus honorarios legales y los pagos iniciales de restitución. Se mudaron a un pequeño condominio alquilado al otro lado de la ciudad. El imperio Harrison, tal como era, había caído. Durante este tiempo, me concentré en mi propia vida con una intensidad singular, casi maníaca. Me lancé a mi trabajo, cerrando un trato importante que había estado languideciendo durante meses. Me reconecté con viejos amigos de la universidad que había descuidado durante años, admitiéndoles por primera vez el verdadero alcance de la toxicidad de mi familia. Comencé a hacer ejercicio nuevamente, el agotamiento físico un antídoto bienvenido a la agitación emocional. Estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, una vida que no estaba definida por las expectativas de mi familia, su drama o su necesidad insaciable. Pero por la noche, en los momentos de tranquilidad antes de dormir, las preguntas todavía me atormentaban a veces. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podría haber habido otra manera? Era libre, pero mi libertad había tenido un costo terrible e irrevocable. Era una victoria que se sentía en muchos sentidos como una pérdida profunda y solitaria. Había ganado la guerra, pero estaba de pie solo en el campo de batalla silencioso y lleno de cicatrices. Los siguientes 8 meses fueron una lección tranquila y deliberada en la reconstrucción. No se trataba solo de reconstruir una vida libre del drama familiar, se trataba de reconstruir un yo, un sentido de propósito que no estuviera ligado a ser el rescatador. La doctora Evans me había dado algunos consejos que se quedaron conmigo. Tus habilidades para construir sistemas, para ver el potencial y mitigar el riesgo, había dicho, podrían usarse para algo más que solo obtener ganancias. Podrían usarse para edificar a las personas. Tomando en serio sus palabras, me uní a la junta asesora de una organización sin fines de lucro local llamada Launchpad, una organización que tutelaba a jóvenes emprendedores de entornos desfavorecidos. Fue fundamentación. Fue real. Me senté en centros comunitarios y sótanos de bibliotecas universitarias, escuchando a niños ambiciosos y de ojos brillantes con ideas brillantes pero sin recursos ni conexiones. Ayudé a una joven que había desarrollado una aplicación ingeniosa para la jardinería comunitaria a escribir su primer plan de negocios. Ayudé a un par de hermanos que querían iniciar un servicio de limpieza ecológico a navegar por el laberinto de los préstamos para pequeñas empresas. Los ayudé a evitar las trampas que conocía muy bien. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi éxito estaba sirviendo a un propósito que era limpio y sin complicaciones. Estaba ayudando a las personas a construir sus propios legados, de la manera correcta, desde cero, con honestidad y trabajo duro. Fue en uno de los discretos encuentros de networking de Launchpad, un evento que se llevó a cabo en una sala de conferencias universitaria sofocante con mal café y una energía increíble y palpable de esperanza, que conocí a Michael. Era médico de la sala de emergencias, que ofrecía voluntariamente su tiempo en la junta, ofreciendo consejos y tutoría a las nuevas empresas en el espacio de la tecnología de la salud. Tenía una confianza tranquila y una sonrisa cálida y fácil que te hacía sentir instantáneamente a gusto.
No era llamativo ni ruidoso, simplemente estaba presente. Nuestra primera conversación no fue el baile típico de networking de intercambio de puestos de trabajo y jactancias veladas. Pasamos 20 minutos acurrucados en una esquina, intercambiando ideas con entusiasmo sobre una estrategia de marketing para una joven que había desarrollado una aplicación gratuita y multilingüe de detección de salud para inmigrantes recientes. Nos conectamos por una pasión compartida por un proyecto que no tenía nada que ver con nosotros. Nuestra relación creció orgánicamente a partir de ese terreno común. Comenzamos con un café para discutir los negocios de Launchpad, que se convirtió en largas cenas donde hablamos de todo y de nada. Me contó sobre el caos controlado de la sala de emergencias, las vidas que salvó, las que no pudo. Yo, a su vez, le conté sobre mi familia. Le conté toda la historia fea y complicada una noche, sentado en una esquina tranquila de un antiguo restaurante italiano. Esperaba que se sorprendiera o que ofreciera lástima o fáciles banalidades. No hizo ninguna de esas cosas. Simplemente escuchó atentamente, con los ojos llenos de comprensión. Cuando finalmente terminé, se quedó callado por un momento. «Wow», dijo suavemente. «Parece que pasaste 30 años tratando de salvar a tu familia, y al final, tuviste que elegir salvarte a ti mismo. Eso es lo más difícil y valiente que se puede hacer en el mundo». Con él, no me sentía como el rescatador o el cajero automático, simplemente me sentía como Alex. Estaba interesado en mis pensamientos, no en mi saldo bancario. Valoraba mi carácter, no mis conexiones. La vida comenzó a tener color y textura nuevamente. Mi negocio estaba prosperando, más aún ahora que lo dirigía con la cabeza despejada, libre del bagaje emocional que había nublado mi juicio durante tanto tiempo. Vendí el apartamento estéril del centro y compré una casa con un pequeño patio y grandes ventanas que dejaban entrar la luz. Estaba rodeado de una nueva familia, una que había elegido, buenos amigos como Sara, mis compañeros de la junta de Launchpad que compartían mi deseo de retribuir, y lo más importante, Michael. Entonces, un martes por la tarde, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Mi primer instinto, una reminiscencia de los viejos tiempos malos, fue ignorarlo, pero estaba tratando de ser más abierto, menos cauteloso. Lo contesté. «Hola». Hubo una pausa al otro lado, luego una voz vacilante y desconocida. «Alex». Era Ryan, pero sonaba diferente. La cadencia habitual, pulida y confiada había desaparecido, reemplazada por algo más áspero, más incierto. Casi colgué. Una docena de réplicas enojadas y sarcásticas murieron en mi lengua. En cambio, respiré hondo y dije, «¿Qué quieres, Ryan?» «Yo no estoy llamando para pedir dinero», dijo rápidamente, las palabras saliendo a borbotones como si esperara que colgara en cualquier segundo. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada nunca. Yo solo estoy haciendo esto, tengo una idea. Es realmente pequeño, un negocio especializado en carpintería, muebles hechos a medida. Yo lo estoy haciendo todo yo mismo en el garaje del condominio de mamá y papá. Me preguntaba si podía invitarte a un café y simplemente contarte la idea. No por dinero, solo por algunos consejos sobre el lado comercial, ya sabes. Eso es todo». Estuve en silencio durante mucho tiempo, atónito. El viejo Alex habría escrito un cheque solo para hacerlo desaparecer o habría colgado el teléfono con una conferencia. El nuevo Alex, el que había pasado meses con la doctora Evans aprendiendo sobre los límites y la posibilidad de cambio, lo consideró. No estaba pidiendo un rescate, estaba pidiendo un mapa. Estaba, por primera vez en su vida, admitiendo que no tenía todas las respuestas. «Está bien, Ryan», dije finalmente, mi voz uniforme. «Hay una cafetería en Main Street, a medio camino entre tu lado de la ciudad y el mío. Mañana, 10 de la mañana. Yo invito». Fui a esa reunión. Se veía diferente, más delgado, humilde. Tenía aserrín en el cabello y los comienzos de callos en sus manos. Me mostró su plan de negocios, garabateado en un bloc amarillo legal. Era ingenuo, lleno de agujeros, pero tenía un núcleo de algo genuino, algo apasionado. Durante 30 minutos, no fui su hermano mayor resentido, fui solo un emprendedor exitoso que tutelaba a un novato. Escuché. Le di comentarios honestos y constructivos. Le dije qué partes eran débiles, donde sus números eran poco realistas y cuáles de sus diseños tenían potencial real.
No le ofrecí un solo dólar. No le ofrecí un trabajo ni una conexión. Todo lo que ofrecí fueron 30 minutos de mi tiempo y el consejo profesional que nunca se había molestado en pedir antes. Cuando nos levantamos para irnos, me miró a los ojos. Sus propios ojos estaban claros por una vez. Gracias, Alex, dijo, de verdad, gracias. Y por primera vez en mi vida, creí que realmente lo decía en serio. No fue una solución. No fue una gran reconciliación. Fue solo una taza de café. Pero se sintió como un nuevo comienzo, una relación, si iba a haberla, que se construiría sobre una base de realidad, con límites claros e inquebrantables. Unos meses después, Michael y yo estábamos caminando por un sendero en las montañas que rodeaban la ciudad. Era un día de otoño perfecto. El aire era fresco y olía a pino y tierra húmeda, y las hojas de los árboles eran un espectáculo impresionante de rojo, naranja y dorado. Era pacífico, el tipo de paz profunda y resonante que no es solo la ausencia de ruido, sino la presencia de algo completo y bueno. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Lo saqué, esperando un correo electrónico del trabajo. En cambio, era un mensaje con una foto de mi tía Carol. Los enviaba ocasionalmente, pequeñas actualizaciones que nunca pedí pero que secretamente apreciaba. Era una foto de mi sobrino, Leo, el hijo de Ryan, sonriendo de oreja a oreja, con la cara manchada de glaseado de chocolate de su pastel de quinto cumpleaños. Estaba de pie en el pequeño patio irregular del condominio alquilado de mis padres, y en el fondo, desenfocado, pude ver una casita de pájaros de madera simple y bellamente tallada que colgaba de la rama de un árbol pequeño, un destello del nuevo comienzo de Ryan, una pequeña señal de que algo se estaba construyendo en lugar de algo que se estaba rompiendo. Sonreí con una sonrisa genuina y sin cargas. Después de la quiebra, había establecido un pequeño fideicomiso educativo anónimo para Leo, administrado por una empresa financiera externa. Era mi única conexión indirecta restante, una forma protegida por un firewall para asegurar que una persona inocente en esa familia tuviera la oportunidad de un futuro que merecía sin que yo tuviera que volver a ser arrastrado al polo gravitacional tóxico de sus vidas. Michael se acercó por detrás y envolvió sus brazos alrededor de mi cintura, apoyando su barbilla en mi hombro mientras miraba la pantalla. «¿Buenas noticias?», preguntó, su voz cálida. «Sí», dije, mi voz tranquila, llena de una emoción que no podía nombrar del todo. «Buenas noticias». Volví a guardar el teléfono en mi bolsillo, dirigiendo mi atención de la pequeña pantalla a la vasta y extensa vista que teníamos delante. Me di cuenta entonces, de pie en esa montaña con el mundo a mis pies, que había pasado gran parte de mi vida persiguiendo una idea falsa de familia, un legado definido por un nombre en un edificio, por sangre y obligación. Pensé que mi papel era ser el rescatador, el proveedor, el que lo mantenía todo unido, sin importar el costo para mí mismo. Pero mi verdadero legado no se trataba de una empresa que me vi obligado a dejar morir, se trataba de las decisiones que tomé cuando todo se vino abajo. Elegí la honestidad sobre las mentiras. Elegí el respeto propio sobre el deber tóxico. Elegí construir una nueva vida, un nuevo hogar, una nueva familia con personas que me vieran por quien era, no por lo que podía hacer por ellas. Mi familia ya no está definida por la sangre, está definida por el respeto, por la risa, por los valores compartidos, por estar ahí el uno para el otro en los buenos y malos momentos. Son mis amigos como Sara, que siempre me dijo la verdad, incluso cuando no quería escucharla. Son mis compañeros de la Junta de Launchpad que comparten mi pasión por construir algo significativo. Es Michael, quien me enseñó que el amor no se trata de rescatar a alguien, sino de caminar a su lado. Puedes amar a las personas desde la distancia. Puedes desearles lo mejor, esperar que encuentren su camino y aún así elegir proteger tu propia paz ganada con tanto esfuerzo. Mi abuelo quería que cuidara de su legado, y al final, de pie aquí como un hombre pleno y feliz, creo que finalmente lo he hecho, aunque no de la manera que ninguno de los dos esperaba.